propone el expositor. Eh, Bien, y ya con esto voy a hacer la presentación de la primera de estas exposiciones que el señor Emiliano Zárate dio de título Introducción práctica a un laboratorio forense digital. Emiliano Zárate, ¿sí? Más allá de ser un amigo personal y un amigo de la casa, es investigador e instructor en informática forense, licenciado en investigación criminal en la Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y es cofundador de CrimLab. No sé por qué me resultó más fácil decir todo eso así en vez de decir IRFA, pero es investigador e instructor en informática forense y cofundador de la consultora CrimLab. Durante su carrera ha trabajado en múltiples investigaciones digitales, colaborando con las fuerzas policiales, judiciales y equipos de seguridad corporativa. Ha tenido la oportunidad de impartir capacitación en análisis forense digital y ciberseguridad, tanto en Argentina como a nivel internacional. Le apasiona la educación y la difusión de buenas prácticas en ciberseguridad, y por eso ha desarrollado programas que permiten a profesionales adquirir habilidades en investigación criminal y forense. Emi, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Javi, gracias Fabi también, y a la facultad, por supuesto, de Palermo por la invitación. Y bueno, por esa presentación magnífica, ¿no? Excelente, sinceramente. Y también por los minutos extra, porque vienen bien para hoy, que tenemos tanto que ver. Así que, bien. Javi, lo único, antes de empezar, creo que no puedo compartir cosas en el chat. No sé si eso es algún permiso o algo. Porque Lo tengo... vemos, a ver Dale. qué, Si no, te lo paso a vos por WhatsApp y lo pegás. y vemos, dale, Vale, que así, sí, a esperaba ver que si haya un a ver si chat, es posible. pero dale. Ay, para que te lo paso, así ya eso lo hacemos más fácil. Ahí está. Bien, ahí veo muchos nombres de colegas, amigos, así que magnífico. Y empezamos a compartir. En un segundito y ya estamos. Bien, ¿por qué es importante? Ese link que seguramente les harán llegar. Igual yo lo voy a mostrar en pantalla. Eh, Vamos a compartir presentación ahora. Así. Bueno, cuéntenme, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ven bien la presentación? Perfecto. Excelente. Bueno, esperen que abro acá un poquito las preguntas de costado. Voy a aprovechar y en una de las preguntas respondo esto que me pasaste. Ah, ¿Sí? perfecto, tal cual. Y ahí está. Ahí Send. está. Fíjense en las preguntas, las respuestas a esta altura, que les pasé lo que Eni necesita que vean. Bien, listo. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar de ese link, pero bueno, empecemos. Así tratamos de aprovechar estos minutos extras. Vamos a hacer lo que es una introducción práctica a un laboratorio forense digital. La idea de esto es que podamos hacer un recorrido dentro de lo que se Desafío. trata. Alguien escribió un archivo secreto. ¿Podés ver el Uy, contenido? Log, hide, to. Ahí lo anoteo, ahí por está, ahí está. favor. Sí, no pasa nada. Bien. Y la idea también es que de este workshop se lleven ya la posibilidad de saber qué herramientas necesitan, por lo menos para iniciarse en el mundo de la informática forense, ¿sí? Y bueno, cuáles son las limitaciones, por supuesto, y demás. Bueno, ya me hicieron la presentación, pero bueno, creo que la parte que no se tocó es esta, Emiliano A. Zárate, que son las redes sociales que utilizo, en LinkedIn o LinkedIn, no sé cómo le quieran decir, cosas serias, y en Instagram solamente memes, así que no esperen mucho más de eso, ¿eh? Bueno, un poco la agenda: fundamentos, desafíos, etapas, evidencia digital. Vamos a mencionar varios casos así
teóricamente, porque por el tiempo que disponemos, bueno, tenemos que tratar de llegar a ver todo, algo de dispositivos móviles y el cierre. En todo momento voy a estar leyendo el chat, así que voy a estar tratando de responder lo más rápido que se pueda en vivo, ¿sí? Bien, empecemos. Bueno, los ciberdelitos, como sabemos, ya han escalado de una forma increíble. Nunca hemos visto un descenso de esto, sino que la curva de aumento de los ciberdelitos es abismal. Y de hecho es tan abismal que ni siquiera tenemos verdaderas estadísticas que nos puedan ayudar a entender lo que está pasando detrás. Porque tenemos las estadísticas de las denuncias y sabemos que ahí falta la cifra negra del delito, que es que la gente que no denuncia porque no se desconoce a sí mismo como una víctima, porque no cree en el segmento penal o efectivamente porque tiene miedo a las represalias. Esto, por supuesto, que siempre va a ser que el infractor quede impune, pero imagínense que no sabemos cuántas personas, adultos mayores, están sufriendo de estafas, cuántos niños y adolescentes están siendo víctimas de grooming, no sabemos nada, por lo cual no podemos aplicar políticas públicas adecuadas con la finalidad de generar prevención. Entonces, todo esto se vuelve una gran pelota de nieve que se vuelve un constante desafío y alguien tiene que empezar a seguir estos rastros digitales que van dejando los cibercriminales. Pero ahora pensemos rápidamente, como para darle un marco a esta charla, en lo que era el investigador y la investigadora en los tiempos del mundo en blanco y negro, donde efectivamente no contábamos con las herramientas de investigación antes de la llegada de la tecnología, ¿no? Esta cuestión de que teníamos muy pocas cosas que hacer y si alguien les decía, bueno, nosotros ahora en este momento que somos un montón, ¿cuántos somos? 105 personas, somos un equipo forense impecable, íbamos al lugar del hecho y nos encargaban esto, decíamos, bueno, vayan a averiguar qué pasa con esa persona que está tendida en el suelo, en la vía pública, sin vida. Bueno, vayan. ¿Qué teníamos para hacer? Bueno, teníamos muy poquitas cosas para hacer. Fíjense que podíamos hacer las etapas propias de la criminalística, inspección ocular, fijación del lugar de hecho, recolección de indicios y empezar la cadena de custodia de algunos de esos rastros. Pero no había mucho más, porque no estaba la tecnología como la conocemos. Entonces, teníamos la criminalística por un lado y los testigos, que los testigos lo eran todo. Imagínense que ese DVR de esa época, que era Doña Rosa, ¿no? Que del balcón miraba todo y sabía todo. Bueno, esa persona era lo más fuerte que tenía la investigación. Si esa persona, que obviamente percibió a través de sus sentidos algo, bueno, va a tener sesgos, ¿no? Después resulta que Doña Rosa tenía cataratas, no veía bien, ese día no tenía los anteojos, piensa que escuchó, cree que escuchó, ¿no? Empieza a jugar con los diferentes sentidos y después, ¿qué pasaba? Decía que una persona que tiene remera azul era la persona. Y todas las personas que tenían remera azul, que estaban cerca de la zona, se volvían parte del proceso. Después vemos si eran culpables o no, pero por lo menos eran parte del proceso. Lo cual, imagínense que es una locura, porque esa era la única línea investigativa que se tenía hasta el día de hoy. Esperen que pongo acá preguntas y respuestas. Ahí Javi está increíble la cantidad de cosas que está respondiendo. Bien. Y todo, por supuesto, que cambió muchísimo con la llegada de la tecnología. Hoy ustedes están viviendo un momento, nosotros estamos viviendo un momento increíble para la investigación criminal digital, que es nunca en el mundo se pensó que se iba a poder documentar tantas cosas como está sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque antes, no sé si a alguien le gustan las películas tipo Netflix o las series de Netflix, que es ¿no? de criminales, donde ven una persona sentada así que cuenta su historia, ¿no? En un lugar y dice, bueno, yo estuve 18 años tras esta investigación. 18 años, ¿no? Hasta que, bueno, imagínense esas personas que estuvieron investigando estos hechos, si ustedes lo hubieran dicho hace, no sé, 30 años atrás, que iban a poder saber, por ejemplo, dónde estuvo un auto específicamente en un momento determinado, con una geolocalización casi exacta, con el tiempo que estuvo ese auto detenido. Iban a decir que es una locura. Bueno, hoy pasa, hoy lo hacemos a través de la extracción de archivos KML, Google Earth, ¿no? Y podemos georreferenciar todo el movimiento que tuvo una persona, un dron, un auto, ¿no? Y bueno, y demás. La gente que a través de las cámaras tipo GoPro empieza a filmar cosas en la vía pública, los celulares, que actualmente la gente no borra nada y los delincuentes tampoco.
esta nueva moda también invade, ¿no? al ciberdelincuente. Entonces, antes decíamos, bueno, tengo que generar espacio y ahora de repente hay mucho espacio y la gente dejó de eliminar. Entonces, eso también es una herramienta. Los domos, todo lo que es la vía pública, todo lo que pertenece a la cantidad de cámaras que hay es increíble. Y smartwatch, que hay un montón de casos donde se han resuelto crímenes, por ejemplo, donde una persona pensó que se había suicidado, se detectó que a través del acelerómetro que tiene el smartwatch se había defendido, se había tratado de cubrir, ¿no? De esos casos así, ejemplos pequeños, hay un montón. Bien. De hecho, voy a nombrar un solo caso que es un antes y un después. Bueno, no sé si acuerdan, pero en el partido de la Costa, a la salida de un boliche, muchas personas golpearon a una. En este caso, le quitan la vida. No tenemos nada en contra del mundo del rugby, simplemente así los portales de noticias lo mencionaron. Eh, ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Creen que esta fue la primera vez que en Argentina mucha gente a la salida de un boliche le pega a uno solo y le quita la vida? ¿Qué creen ustedes? Yo sé, ahí en el chat pueden responder, ¿no? Eh, ¿Creen que fue así? ¿Que fue la primera vez que pasa esto? Bueno, yo les digo que no, no fue la primera vez. Lamentablemente no fue la primera vez. Pero ¿cuál fue la diferencia con este caso? La cantidad de momentos documentados. Las cámaras del municipio, las cámaras de la puerta del boliche, la cámara de las personas que estaban eventualmente, que habían ido ese mismo día a ese boliche, ¿no? A ese local bailable. Ellos mismos que salían filmando todo lo que estaba sucediendo, las charlas de WhatsApp, la georreferenciación de los GPS. Había una cantidad de información increíble. Increíble. Bueno, eso fue un antes y un después y también vamos a estar viendo este tipo de cosas, todo filmado muy bien, dice. eh, y bueno, y después todo lo que veamos a partir de ahora va a tener estos componentes. Y estos componentes necesitan también que entendamos que este antes y después, este paradigma fue que los delitos que existían antes de la tecnología existen desde siempre: homicidio, trata de personas, estafa, abusos sexuales y demás. Pero también con la tecnología nacen nuevos, ¿no? Todo lo que es phishing, fraude bancario, ransomware, ¿no? Todo el mundo que engloba el malware, material de abuso sexual de niños y adolescentes, o como los instrumentos jurídicos lo llaman, pornografía infantil. Y todo esto efectivamente empieza a crecer a un volumen tan rápido que es muy difícil de llegar a seguir muchas veces esos rastros digitales. Por eso es la necesidad de tener investigadores e investigadores capacitados. Ahora vamos a entrar, esperen que ahí se me fueron. Ahí está, perfecto. Pues son dos solapas distintas. Bien. Informática forense, las definiciones y las fases. Esto es simplemente para que empecemos de alguna forma a entender de lo que estamos hablando. ¿Sí? Interpol dice que el objetivo principal es extraer los datos contenidos en pruebas electrónicas, transformarlos en información de utilidad operativa y presentar las conclusiones con miras a la persecución penal. Y que en todas las fases, que ahora vamos a ver algunas, se tienen que utilizar técnicas forenses avanzadas para que las conclusiones que nosotros saquemos, esos hallazgos, resulten admisibles ante un tribunal, ¿no? Y después el FBI, una definición ya que quedó bastante antigua, pero que se sigue usando, que es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. ¿Sí? Ha quedado bastante atrás, pero sin embargo seguimos utilizando muchas de estas etapas. Bueno, estas etapas que ustedes las van a encontrar a medida que vayan leyendo material, que se vayan tratando de meterse en este mundo, van a variar. Depende el autor, depende la institución, el organismo. No quiere decir que estén mal, simplemente son miradas distintas. Entonces, ustedes, después de que pase un tiempo, van a poder adquirir las propias. Pero van a ver que en la mayoría de los casos se respetan las mismas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el FBI, que fue la parte que habla de 4 etapas, bueno, lo hablaba cuando las tarjetas microSD eran de 128 megas, ¿no? Era muy sencillo, preservabas la tarjeta, analizaba 128 megas, que hoy no sé, entrarán 5 fotos en 128 megas. Y era bastante sencillo presentar, pero en algún momento el mundo cambió y ahora una computadora que la venden en un local no especializado, te venden una licuadora, una multiprocesadora y un microondas, te venden una computadora, viene con 8 terabytes de disco.
Y, o sea, entonces tenemos que tratar de adquirir esa información para después procesarla siguiendo los puntos de pericia. Pero rápidamente, ¿qué es cada una de estas etapas? Identificar es saber qué guarda información y qué no guarda información en la parte penal. Ahora vamos a la parte de respuesta a incidentes. Entonces, separamos los periféricos y nos llevamos solamente lo que guarda información. Preservarlo a través de ¿qué? De las guías de buenas prácticas y los protocolos vigentes. Tenemos que seguir pautas específicas. Después de esto, nos salimos del lugar del hecho, que son esas dos primeras etapas, y vamos al laboratorio forense digital. ¿Para qué? Para adquirir a través de herramientas la evidencia que nosotros vamos a utilizar para trabajar, porque no vamos a trabajar sobre el original nunca, excepto para celulares. Vamos a trabajar sobre imágenes forenses. Después de eso pasamos a la etapa de procesar, que vamos a utilizar herramientas para procesar, pero siguiendo los puntos de pericia que la justicia nos envía, ¿no? Entonces, dicen buscar todas las imágenes, buscar todas las fotos, buscar los registros web y así lo que necesitemos. A partir de esto, el resultado que nos dé, que van a ser millones y millones de resultados, ahí recién nos sentamos a analizar lo que sirve de lo que no sirve. Porque a la justicia no podemos mandarle 8 terabytes de información en un PDF, porque ni siquiera lo va a poder abrir porque todavía tienen XP, o sea, Servipack 1. Entonces, tenemos que enviarle las cosas un poco más procesadas según lo que vayan solicitando. Entonces, a partir de acá, ¿qué hacemos? Analizamos y, si no fuera poco, todo esto lo tenemos que documentar y presentarlo en un informe técnico o en un dictamen pericial. Entonces, todas estas etapas, ¿sí? Algunas las del medio pueden variar, pero efectivamente las debemos de cumplir para seguir el proceso de forma adecuada. Bien, protocolos y guías de buenas prácticas. Esto al final voy a mostrar un QR que lo pueden escanear, donde tienen toda esta documentación para que ustedes la puedan descargar muy fácilmente. ¿Sí? Entonces eso va a permitir también que solamente puedan prestar atención y estén atentos a la charla y por ahí no tanto sacando captura de pantalla, que después efectivamente se olvidan de las capturas, se pierden y demás, así que se guardan ese link y lo descargan y listo. Bien. Entonces, protocolos, este es el más nuevo, en realidad no es uno de los protocolos, hay 3 vigentes, pero bueno, este es el del lugar del hecho, lo voy a pasar rapidito esto porque lo tienen para descargar, ¿sí? Que es el 528, que es este. Después tenemos el del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el anterior era el Ministerio de Seguridad, que es el 2018, que también es un protocolo unificado para todo lo que es la parte de criminalística, ¿sí? Y después tenemos el más actual, que es solamente, que casi que les diría que es un desprendimiento del 2001, de identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital, que efectivamente es el más adaptado a la modernidad, si lo podemos decir de alguna forma, ¿sí? ¿Los protocolos son similares en todos los países de Latinoamérica? No, Mario. La verdad que hay una variedad increíble, por ejemplo, no sé, en Costa Rica, Ecuador, Panamá, tienen protocolos que están bastante bien, pero que son muy viejos ya, 2007, 2010. Entonces, como que falta hacer muchos trabajos sobre los diferentes protocolos. Yo creo que de los últimos que he visto, el de Argentina es el más actual, sin duda. ¿Sí? Que sea protocolo, no guía de buenas prácticas, que es una guía es algo que podés o no podés seguir. Un cambio en protocolo es algo que efectivamente tenés que seguir para que eso, bueno, sea admisible, ¿no? Dentro del proceso penal. Bien, y ahí lo tenemos. Y después tenemos la ISO-IEC, que es la 2737 del 2012, que es efectivamente esta parte que nos va a permitir, si el día de mañana dice, ¿y por qué hacen esto? Bueno, también porque existen las directrices que nos indican una normalización internacional. Buenísimo. Eso, si lo decimos en juicios, si lo usamos en un informe y demás, está genial. Y también si lo usamos dentro de una empresa. Porque ¿cómo siguen estos pasos? ¿De dónde lo sacaron? Bueno, está escrito en algún lado, obviamente. Bien. Y después tenemos la norma IRAM que adaptó esta ISO y creó IRAM ISO IEC 2737 que está muy bien. ¿Sí? Obviamente tiene un costo, pero si la necesitan la pueden comprar, adquirir, ya sea como personas o como organismos. ¿Sí? Bien. Bien. Hasta acá creo que vamos excelente, ¿no? A ver ese chat. Encima son preguntas y respuestas, así que si yo pregunto, ¿no? Alguien las tiene que ir contestando para que parezcan que ese es el trabajo que está haciendo Javi en estos momentos. Bien, de 10, excelente.
Bien, ahí tenemos saluda a Cepa, que nos está mirando desde su nuevo hogar del otro lado del mundo. Ahí lo doxié todo. Bien, ahora hablemos de las muestras. Rodrigo dice las normas Irán son caras. Sí, es verdad que por ahí para la persona a pie sean un poco costosas, pero para un organismo por ahí no. Entonces, bueno, habría que ver exactamente dónde nos paramos para tratar de adquirirlas. Ahora vamos a hablar de las muestras, porque suceden muchas cosas que, esto lo hablamos en la ECO el año pasado, en una de las charlas, justo estaba Javi y el equipo de Securitia, y yo pregunté cuántas personas habían hecho una captura de memoria RAM, y la verdad que sacando el equipo de Securitia, levantó una o dos personas más la mano, porque es una práctica que generalmente no se realiza, ahora vamos a hablar de esto, y se da mucho también en los incidentes que hay información que es crucial que nosotros tengamos que tomar y muchas veces no lo hacemos. Entonces, y sabemos que si se reinicia la máquina o efectivamente se apaga, esa información ya se elimina. Entonces, esa volatilidad tenemos que tener un proceso que es de lo más volátil a lo más persistente o menos volátil, si le quieren decir de alguna forma. Entonces, captura de memoria RAM va a tener que ser siempre el primer paso. Estado de las conexiones de red, ¿sí? Hacer, no sé, obtener un backup por ahí como para empezar a analizar algunos logs y después los registros, ¿no? De volátil a persistente. Esa es la metodología que siempre tenemos que utilizar. Y en la parte penal, ¿dónde podemos encontrar la evidencia volátil? Es un momento en el lugar del hecho que no es parte de ninguna etapa, digamos, que esté escrita, sino que está entre el momento que identificamos el dispositivo, vemos que está prendido y lo preservamos. Cuando está prendido, tenemos que hacer la consulta con la fiscal o el fiscal o la persona que sea la autoridad que esté llevando adelante la investigación y le tenemos que decir, tenemos una máquina prendida en estas condiciones, tenemos las herramientas, el personal capacitado para hacer la captura de memoria RAM. Bueno, la podemos hacer. Bien, pero tenemos que siempre solicitar autorización a la justicia. Y en los incidentes, bueno, tenemos una flexibilidad un poco mayor que es, bueno, contamos con el equipo, por ahí es un equipo corporativo, lo necesitamos prendido, si sabemos que es un incidente, no sé, un movimiento lateral, y que escalaron algún tipo de privilegio, bueno, podemos ir a esa máquina a hacer la captura de memoria RAM porque muchos procesos directamente hoy no ponen un pie en la persistencia, sino que es todo a través de la memoria. Entonces es muy, muy importante. Bien, y esta evidencia volátil, como decía recién, bueno, a medida que vayamos entendiendo que cuando reiniciemos la perdemos, bueno, efectivamente vamos a comprender un poco mejor la importancia que tiene. La realidad es que no se hace. Las policías y las fiscalías no hacen adquisición de memoria RAM. Muy pocas veces lo he visto y muy pocas veces lo he hecho en el lugar del hecho porque no te autorizan, sinceramente, la justicia. Y muchas veces no tenés las herramientas para hacerlo. Pero bueno, sería una práctica que habría que poner mayor foco siempre y cuando encontremos digamos, el escenario ideal, ¿no? Una máquina prendida, desbloqueada y que tengamos las herramientas y la capacitación y estar capacitados para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente para Random Access Memory, algo que, bueno, simplemente lo dejo para que entendamos un poco de qué se trata y que efectivamente, una vez que nosotros entendamos para qué funciona, tenemos que ver que estos dispositivos siempre estén encendidos. Fíjense que de estos, en principio, este estaría, ¿no? Una notebook bloqueada o no sabemos si está bloqueada. Deberíamos simplemente mover el mouse. Bueno, esta atrocidad que se inventó en algún momento de la civilización, que menos mal que ya la desterraron, que es la Only One. Pesada, frágil, y esto en un baúl de un auto del patrullero ¿no? Con las herramientas sueltas y una rueda de auxilio no es buena combinación. Y por supuesto, este sería el ideal, ¿no? Simplemente una máquina desbloqueada en la cual podríamos hacer una captura. Bien. ¿Y qué almacena? Bueno, podemos, como decíamos recién, ver, identificar procesos que se estuvieron ejecutando, pero verdaderamente no dejaron ningún rastro persistente. ¿Qué podemos encontrar? De lo que más nos puede llegar a interesar es contenido cifrado, claves asociadas a cuenta de usuario y después, bueno, todo lo que es con el registry de Windows, ¿sí? Esperen que acá, aprovechando la mecánica, voy a bajar acá
A ver. Las normas las vi bien, tal cual, tal cual. Bien, excelente, ahí está. El Mercosur tiene un protocolo en común para eso. Sí, bastante, Sergio, bastante acotado, sinceramente, no tan específico, lo cual hace que sea muy difícil de aplicar con la cantidad de tecnologías que existen, ¿no? Entonces, eso se vuelve un poco un desafío. Y el procedimiento siempre va a tratar de que el investigador o investigadora no instale nada en la computadora, que sea lo más portable posible, que no trate de apoyar, porque obviamente va a quedar un registro sobre esto. Y un registro que si el día de mañana se pide una repericia, va a suceder que exista. Entonces tenemos que, aparte de pedir solicitud de permiso, dejar el registro tanto con testigos, si lo hacemos en el lugar del hecho, como documentarlo fílmicamente, explicando qué estamos haciendo, qué estamos instalando, para que el día de mañana no se trate de impugnar esto, ¿no? Y en la parte privada lo que tenemos que hacer es también dejar todo registrado de cuáles siguen el procedimiento que seguimos, ¿no? Captura de memoria RAM, hashes y todo documentado. Bien. Y ahora viene porque vamos a empezar a pasar cada vez un poco más rápido la presentación y va a pasar que, me perdí la página tanto. Bueno, en lo que pasó Javi, que respondió, ahí está esto que vamos a ver ahora, ¿sí? Que está hecho para Hacker, para este workshop. Pero ¿en qué lo voy a buscar? Acá. Van a encontrar este archivo en StarMe, que es todas las herramientas que No se vamos a está mencionar. viendo, Emi, ¿eh? Ah, perdón, cierto que compartí. Sí, sí, mala mía. Gracias por avisar, Javi. Y ahí compartimos de vuelta, no se preocupen, vamos a compartir pantalla completa. Ahí está, ahí están viendo bien. Esperen que voy al chat de vuelta. Ahora sí. Sí, perfecto, ahora sí, bien. Van a encontrar todas las herramientas que vamos a mencionar, ¿sí? Y algunas más que por ahí no estaban, como esta que le agregué recién en el final, que la idea es que ustedes tengan el día de mañana algo así. ¿Sí? Esto lo pueden montar en una virtual. Ahora después les voy a dejar el QR para que se bajen este fondito de pantalla también, si lo quieren, o les da una idea para que se hagan el propio. Pero la idea es segmentarlo ¿sí? Por, digamos, objetivo que tenga la herramienta. Algunas tienen muchos objetivos, como puede ser FTK Imager y Autopsy, pero bueno, ya vamos a ver un poquito de esto, ¿sí? Así que avancemos, así podemos llegar con la presentación. Bueno, todo lo que son software gratuitos, tenemos por ejemplo Magnet RAM Capture, Belkasoft, FTK Imager, Line, ¿sí? Que es Line, la diferencia es que es por línea de comando, excelente herramienta. Y para el análisis en sí, hay otras, pero verdaderamente creo que la que se merece que tener un lugar y mencionarlo es sin duda Volatility, que les dejé dos versiones. Una versión que es por línea de comando, para que se la bajen, y otra que es su versión gráfica, que en realidad es de Passmark, que es otra empresa que tomó el proyecto y hizo la versión gráfica. Así que cualquiera de las dos la pueden utilizar. De hecho, bueno, muchos saben que se utiliza no solamente para los incidentes, sino que lo habrán visto más que nada en lo que son, como lo que está sucediendo hoy, que son los desafíos de captura de la bandera, captura de flag, ¿no? Los ETF. Entonces, bueno, también lo pueden utilizar. Bien, y en la preservación, cuando hablamos de esta fase, estamos hablando de que necesitamos bolsas Faraday. Bolsas Faraday caras, ¿sí? Inaccesibles para la fuerza muchas veces. Lo que nos va a permitir esto es que estas bolsas generan el efecto Faraday, un bloqueo absoluto que no va a permitir que este celular o este dispositivo se vuelva a conectar a la red de telefonía móvil, Wi-Fi o radio. Y eso está genial por varios motivos. Primero, obviamente, para que nada se vaya eliminando, que es el objetivo principal, ¿no? Hoy es muy fácil borrar algo que se vincule y efectivamente desaparezca del dispositivo, pero también para no ser localizado. En Colombia, por ejemplo, lo que le sucedió al laboratorio forense es que habían hecho un secuestro, no utilizaron ninguna jaula Faraday, llegaron al laboratorio y les hicieron un atentado. Se explotó una bomba en un explosivo en la puerta, casi se les cae la mitad del edificio. Simplemente, y salieron muchas personas heridas, simplemente porque sabían dónde estaba ese dispositivo. Entonces, también lo tenemos que utilizar para estas cuestiones. ¿Cómo se ve estas bolsas? Bueno,
Esta es sin ventana, no nos auspicia la marca, pero es la que mejor foto le sacó, así que es la que la utilizamos. Y funciona como si fuera una bolsa estanco, ¿no? Entonces acá tiene un abrojo, ponemos el dispositivo, giramos, giramos, se abroja acá, segundo abrojo, y queda así, ¿no? Para los que les gusta la náutica, sería como una bolsa. Y esto es lo mismo, pero con una ventana. Nosotros podemos interactuar con el dispositivo a medida, por supuesto, que tenemos que hacer algunas tareas. Y después la que creo que debería estar en todos los laboratorios, que es la bolsa que viene con la ventana, lápiz touch y el espacio para que nosotros configuremos el cable para ya poder hacer el análisis conectándolo al dispositivo. Cosas que van a ver en algún momento, o tal vez no, que es bolsos Faraday y laboratorios portables Faraday. Esto efectivamente bueno, es muy difícil de ver. Y Sergio pregunta, ¿qué precio tienen las bolsas? Más o menos 200, 300 dólares, 600 dólares, y esta ronda los 900 a 1.300 dólares, ¿sí? Depende de quién la venda. Así que bueno, sí, esos son los precios. ¿Bien? Y después vemos que la gente también está actualmente realizando, ¿no? Diferentes objetos que ya son del día a día, ¿no? Las empresas están poniendo a disposición. Entonces, la gente empieza a usar. De hecho, ahora se está estilando y lo van a empezar a ver que cuando se entra a una reunión presencial hay una cajita en un costado, en alguna mesa y demás, donde todos ahí guardan tienen que guardar los dispositivos para estar en la reunión y generar efecto Faraday, por supuesto. Y las mochilas también. Buenos días, realmente muchas gracias por la charla. Mi consulta es, ¿hay alguna forma específica de completar los retos? Ah, eso después Javi se lo va a decir, sí, por supuesto. Y esto tienen, el tramado que tienen las bolsas Faraday son hilos de cobre, que, a base de cobre en realidad, que permite generar este efecto. Ahora bien, ¿cuál es el problema de estas bolsas? Que tienen una obsolescencia programada, que según los fabricantes es entre 3 y 4 años, pero más les diría que la mayoría están en los 3 años. Y dicen que después, pasado ese tiempo, por la usabilidad y que están expuestas a muchas veces humedad, a calor y demás, bueno, dejan de cumplir la función para la cual fueron fabricadas. Llámenlo querer vender más o llámenlo como ustedes quieran, pero efectivamente eso es lo que dicen los fabricantes. Entonces, imagínense teniendo esos costos tan elevados, si nos damos vuelta y le preguntamos a la fiscal, mañana tengo un allanamiento y necesito 10 bolsas Faraday, no va a suceder, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más allá de que podamos querer intentarlo, no va a suceder. ¿Cómo podemos emular el efecto Faraday? A ver, esto es una pregunta solamente para poder tomar café. Vamos, que ese chat tiene que participar, ¿eh? Mientras leo las que se respondieron ahí. Bien, excelente. ¿Nadie? Con los paquetes de papas fritas ese siempre es buenísima, ¿eh? Bien, papel aluminio, por supuesto. Hace un tiempo atrás eran 3 vueltas, en el 2018, porque Fuerzas de Argentina, sé que hay gente que nos está invitando de muchas partes, habían hecho como si fuera un convenio donde se compraba papel industrial, que obviamente tiene un grosor mucho mayor y 3 vueltas eran suficientes. Después fueron 4 vueltas, pero ahora los papeles son tan finitos que el nuevo protocolo, el último que salió, dice 5 vueltas. Así que en realidad hice 4 vueltas, pero bueno, sacaron uno un poquito más moderno ahí, como le hicieron algunas modificaciones, y bueno, se supone que son 5 vueltas. Yo les digo que en mi experiencia con 4 vueltas es más que suficiente con el papel aluminio, ¿sí? Eh, Igual depende de la calidad de papel, muy bien Luis, así es, sí, sí, sí. Así que tienen que tener cuidado. Si quieren quedarse totalmente seguros, le dan 5 y listo. Obviamente que es el mismo papel que compran en un supermercado, en cualquier lugar, ¿no? Es ese mismo que se utiliza para cocinar algo al horno. Bueno, es el mismo que van a encontrar para poder hacer estos secuestros y que debe ser parte de su kit de informática forense, ¿no? Bien, muy bien ahí todas las respuestas. Bien, ¿y cómo tiene que verse esto? Celulares, papel aluminio, y tiene que quedar como, y esto no se lo van a olvidar nunca, como un chocolate. Todo bien apretadito, como un chocolate. Ustedes no lo van a hacer, ni lo hagan, pero tienen que imaginarse que ustedes deberían de poder tirar eso al agua y el agua no entrar, no filtrarse. No lo hagan claramente, ¿no? Estamos hablando de evidencia, pero en
nuestra imaginación debería ser así para también entender que no debería entrar ni salir ningún tipo de señal. Y pueden hacer la práctica. Si tienen papel aluminio en su casa, agarran dos celulares, uno lo ponen en volumen porque si no, no van a escuchar, y hacen una llamada de WhatsApp, una llamada común, de esas que no usa nadie, un mensaje de texto, de esos que no usa nadie, y un mensaje de WhatsApp. Esas 4 cosas, chequen que suene, lo envuelven 4 vueltas y vuelven a practicar esas 4 cosas y van a ver qué sucede. Les adelanto que no va a pasar nada, o sea, no van a escuchar nada, no va a sonar, y cuando lo desenvuelvan van a entrar todas las llamadas perdidas y todo. Pero chequenlo y después nos dicen en las redes sociales cómo les fue. Emiliano, para la extracción se necesita habitaciones con inhibidor de señal. Si tenés las herramientas adecuadas como las bolsas Faraday, no. Si no los tenés, el ideal sería que mínimamente tengas un inhibidor de señal. Pero ¿qué pasa? No se puede controlar el inhibidor de señal, la frecuencia. Entonces, siempre vas a perjudicar a un tercero que no tiene nada que ver y lo vas a dejar sin señal, ¿no? Por el momento que dure. Entonces, bueno, ahí Claudia dice, sí, yo lo hice y funciona muy bien, Claudia, ahí haciendo check. Excelente. Bien. Y la cadena de custodia, ¿sí? Que también es el protocolo que hablábamos recién, ¿sí? Es simplemente para que ustedes entiendan, y ya se los dejamos después en el QR. Si no, un segundo subsuelo, dice ahí Adrián. Eso fue el problema que tenían en los laboratorios que tenemos. Sí, Luis, así es. Es muy complejo el tema de cómo es el primer contacto con la evidencia, sobre todo con los teléfonos celulares, porque cuando lo encendemos, el teléfono va a tener tendencia inmediata a querer conectarse a alguna red. Y si no tenemos la bolsa Faraday, bueno, es inevitable que podamos cometer un error humano involuntario, ¿no? Que se vincule inmediatamente y que se pierda información. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Bien. Esto es simplemente, ya estamos y media, creo que vamos muy bien, creo que llegamos, porque después lo otro es un poquito más rápido. Las personas afectadas por un ciberdelito tratan de entender lo que les pasó y van a hacer la denuncia en la policía o en la fiscalía. ¿Por qué esto está así? Porque los que judicializan es el Ministerio Público Fiscal en la mayoría de las provincias de Argentina. Entonces, si nosotros vamos a la comisaría, después seguramente nos llamen del Ministerio Público Fiscal. Entonces, una recomendación buena sería directamente ir al Ministerio Público Fiscal. Bien. Y esto, en el 2016, existía nada más que un solo laboratorio en Argentina, que era el de la Policía Metropolitana. Después, obviamente, empezaron a crecer, florecer realmente. Creo que somos de los países con más laboratorios de informática forense de la región. De hecho, tenemos 4 de las agencias federales, uno de la Policía de la Ciudad y después cada policía de la provincia. Creo que todos si tienen por lo menos un laboratorio forense. Y después los ministerios públicos fiscales de las diferentes provincias empezaron a tener su propio laboratorio forense. Entonces, tenemos casi, les diré así rápidamente, casi 30 laboratorios actualmente, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo porque hemos crecido muchísimo desde el 2016 hasta ahora. Bien. Y ahí ya entramos en lo que vinimos a hacer, ¿no? Que es hablar de los laboratorios. Entonces, ¿cuál es la expectativa versus la realidad? La expectativa es esto, ¿no? Vamos a tratar de chequear un poco esta foto entre todos. Primero, sillas ergonómicas, todo bastante elevado para que, bueno, tengamos una posición un poco más cómoda, excepto esta persona, bueno, que creo que está mirando muy por arriba, un monitor grande para no forzar la vista, con, bueno, los filtros adecuados, bastantes estantes para poder trabajar tranquilamente, una cámara digital cada puesto, ¿no? Cada estación de trabajo y después obviamente todas las herramientas que necesitemos instalado y fíjense que también tiene una valijita de UF4 PC por estación de trabajo, ¿no? No es casual que sea un semicírculo, eso nos permite girarnos y colaborar de una mejor forma que si estuviéramos enfrentados, donde cada vez que tengamos que colaborar con otra persona tenemos que dar la vuelta o pararnos, y eso parece que no, pero levantarnos miles de veces por ahí en un año, bueno, hace que seamos menos productivos, incluso hasta interrumpe las investigaciones. Entonces es el semicírculo y después la iluminación del lugar, que es una iluminación intacta, que no molesta la vista, bueno, detector de humo, y bueno,
cámaras, acceso físico y todo lo que debería tener un laboratorio forense digital. Bueno, la realidad es esto, ¿no? Una persona sentada con una computadora, con una mesa llena de papeles y un monitor que logró obtener de algún lado, que lo conectó a través de un VGA y bueno, y lo utiliza como monitor secundario, ¿no? Y bueno, y las herramientas que pueda tener instaladas, que pueda adquirir las policías o las fiscalías. Sí creo que es un poco diferente en el sector privado, porque bueno, sí he visto que los laboratorios que son internos tienen bastantes más herramientas, ¿sí? ¿Pueden civiles trabajar forense informático o siempre deben ser policías? Dice Adrián. En realidad, ya hay, los laboratorios hay más civiles que personal policial. Eso está cambiando muchísimo, sí, Adrián. Exactamente. Eh, Bien, la realidad para la mayoría de la administración pública. En la región, Rodrigo, ¿eh? Sí, lo que dice es en la región está pasando esto, que es esta la realidad, ¿no? Eh, Bien, y Luis dice, porque tenía que armar una extracción de iPhone 15, entonces armé una caja de red con cables y forrado de papel aluminio. Sí, eso lo he visto bastante para, bueno, justamente tener algo de herramientas y poder hacer por lo menos el primer, ¿no? El primer prendido, el primer encendido. De hecho, algo que no hablamos, pero que muy bien lo que estaba hablando Luis, también es que si ustedes ven por la televisión, en portales, en secuestros, un teléfono que está sin papel aluminio y ya está siendo secuestrado, está mal eso. Y les pregunto mientras voy avanzando, ¿hay algo que puede prender los celulares, que está en todos los celulares, aunque esté apagado? Dejo esa pregunta abierta y ahora los leo. Y después existen diferentes tipos de laboratorio, que es el laboratorio de telefonía celular. Bueno, este es un laboratorio de telefonía móvil, pero bueno, puede cumplir otras funciones. Que en sí, lo importante es que tiene el UFET Touch 2 y el XRI, ¿no? Después todo lo demás son monitores, ¿no? Este es un docking station, debe ser un ISUTA y algunas herramientas. O sea, lo que hace a este laboratorio, que sea un laboratorio celular, son estas dos herramientas. Todo lo demás es algo que se puede adquirir cualquier laboratorio. Eh, y Daniel dice, si puede estar reprogramado, tener algún acceso remoto, eh, se puede prender remotamente, Ramiro. Algo más fácil todavía, ¿eh? Sigo dejando ahí la pregunta, algo que puede encender los celulares cuando están apagados. Y acá nunca conseguí una foto más linda, así que se las debo, pero un laboratorio de electro. Muy bien, Daniel Nieto, ahí está. Muy bien, la alarma. Algo tan sencillo, apagamos el celular a las 12 de la noche, 8 de la mañana, la alarma enciende el dispositivo, ¿no? Y empieza a sonar y sonar y sonar. Y ha pasado muchas veces que suenan 3, 4 celulares en el depósito judicial y obviamente están en su, digamos, en su jaula Faraday. Pero si no estuvieran y encima están secuestrados, no podemos abrir el sobre. O sea que ya se está conectando, ya seguramente está conectándose a la red, ya se está eliminando la información o geolocalizándose. O sea, hay que tener mucho cuidado con los dispositivos, ¿eh? Bien. Y después tenemos, por ejemplo, el Laboratorio Forense Móvil, que este es del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que, bueno, la verdad que antes tenía una mesa en el medio, ahora tiene así en L, y tiene domos para ver un poco, como no tiene ventanas, por supuesto, si el lugar se vuelve hostil para poder retirarse del lugar, ¿no? Y preservar la integridad física. Y las herramientas que se necesiten, y un generador, aire acondicionado, y bueno, y dónde pueden ir los investigadores, cosas para imprimir, etc. ¿Qué son esas dos herramientas que mencionaste para el laboratorio de celulares? Ya lo vamos a ver, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Y después tenemos sector de apertura de elementos. Este sería el ideal. Obviamente están posando para la foto porque está todo apagado, pero sería magnífico tener un espacio así para poder fotografiar los elementos. Y efectivamente, acá por ejemplo tiene bloqueadores de escritura que son de Tableau, bueno, el TD3 que ya no se fabrica más y el UFER Touch 1, creo que es ese. Pero fíjense que está todo muy bonito. La realidad es que muchas veces los espacios son como el de esta persona y en eso tenés que hacer todo, el desenvolver, envolver, sentar a los testigos, bueno, todo en ese pequeño espacio. La verdad que no hay mucho espacio para trabajar. Bien. Adentro del laboratorio, ¿qué puestos de trabajo existe o todos hacen más o menos lo mismo? ¿Cuál sería el nivel puesto de entry? Muy buena pregunta, Matías. La realidad es que cuando llegamos a un laboratorio forense, lo primero que tratan de hacer es instruirte con los procesos
que se manejan. Lo primero en aprender es eso, y a medida que vos vayas demostrando, o ustedes vayan demostrando, eh, les va gustando, que efectivamente cumple con esto, bueno, seguramente se les va a ir asignando casos más difíciles. Y lo mismo pasa en el sector privado. O sea, podemos entrar y, bueno, ¿qué sabes hacer? Bueno, sé hacer hashes. Sé mirar registros. Bueno, y no es lo mismo que tratar de hacer una investigación de la trazabilidad y medir el impacto que puede haber llegado a tener un malware, ¿no? Claramente. Y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que pueden llegar a ser una investigación bastante extensa con la cantidad de endpoints que puede llegar a tener una empresa privada, ¿no? Investigar uno por uno y recabar toda la información. Entonces, va a depender de, bueno, de las capacidades que vayan mostrando, creo que como cualquier sector en ese sentido, ¿no? Pero te tiene que gustar porque no es algo que se pueda resolver de forma inmediata. O sea, no es para las personas que manejan mucha ansiedad, por decirlo de alguna forma, porque efectivamente las investigaciones son, sí, muy, muy extensas muchas veces. Y hay que mirar millones de registros y, bueno, y demás. Bien, en el tablero falta un cuchillo, es verdad, falta un tramontina, ¿no? Eh, si el dispositivo tiene una alarma activada y está bloqueado, ¿se la desactiva de alguna forma o cómo se manipula? No, directamente se envuelve, Sebastián, en papel aluminio y listo. ¿Sí? Así que eso sería suficiente. Bien, vamos bien. A ver, sí, bueno, vamos a avanzar entonces ahora con, si quieren pueden mirar en paralelo lo que es el StarMe de CleanBlack para que, bueno, puedan ver las herramientas que vamos a ir mencionando, pero de acá en adelante vamos a ir avanzando muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un tablero? Porque efectivamente hay un montón de cosas que podemos hacer y necesitamos saber qué herramienta es la indicada para esa tuerca indicada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad de almacenamiento, variedad de dispositivos móviles, diferentes segmentos, hace que no exista una herramienta que lo haga todo. Entonces tenemos que tener muchísimas herramientas con la finalidad de poder llegar adelante en la investigación. Después tenemos software licenciados, por supuesto, que son software propietarios, privativos, de código cerrado, que pueden ser, por ejemplo, almacenamiento masivo, Magnet Action. Esto no está en el tablero, porque son pagos, ¿sí? Los que tienen el tablero se los pueden descargar, son todos los gratuitos o de código abierto. Magnet Action, NK Forensic, Forensic Toolkit, Grify Analyzer, bueno, que ahora lo compró Magnet también, son herramientas excelentes, pero son justamente licenciadas, ¿no? En Magnet pueden pedir una prueba de 30 días, yo se lo recomiendo que lo hagan, ¿sí? Y que se registren en todos los software que prueban y en todas las plataformas para que les envíen seminarios, algún tipo de capacitación gratuita y demás, ¿no? En Keyforensic, bueno, tiene prueba gratuita, es excelente. Y lo que es Forensic Toolkit, que fea me quedó esa foto, de análisis forense digital, está más orientado esta herramienta a lo que es la indexación de información. Ese es su fuerte, ¿no? Este sería sistemas de archivos y Magnet a lo que son artefactos en sí. Y Grify Analyzer está orientado a todo lo que es material de abuso sexual de niños y adolescentes para cuidar la salud mental del investigador o investigadora, ¿no? Tratar de minimizar ese impacto por mirar todo el tiempo lo que es material, ¿no? Ahí está. También tiene una prueba gratuita, les recomiendo que lo hagan para investigar fotos y demás. Y después llegamos a la parte de telefonía móvil que ahí estaban preguntando en el chat. Después dice, ¿qué sistema es mejor para esta clase de trabajo? Ya llegamos, Matías, ya llegamos a esa parte. Vamos a llegar a GNU Linux, por supuesto. Cellebrite, UFED, XRI, Oxygen Forensic, Mobile Edit son las 4 herramientas que por ahí hoy están más adaptadas al mercado. UFED es, junto con sus competidores, la más utilizada. UFED for PC es una de las versiones que viene con esta llave, ¿no? Este key, para que nosotros podamos desbloquearlo y usarlo. Fíjense que tiene para mobile, SIMs, todo lo que es storage, que vendría a ser tarjeta micro CD, drones y bueno, y algunas herramientas más. Tiene su versión física, que es un hardware dedicado, es una tablet simplemente que tiene un cobertor de goma rígida con todos los conectores de un lado y del otro. Y viene con estas valijitas muy, muy simpáticas, sobre todo esta, porque son valijas que traen todos los cables que necesitamos justamente para poder abarcar la cantidad y variedad de dispositivos móviles que existen en el mercado. De hecho, también viene con la versión china, ¿sí? Todo lo que es muy genérico, bueno, y así esto es el bridge, un puente que nos va a permitir
analizar, lo conectamos al disco y listo. Y este es un iPhone 5, creo, ¿no? Y nos va diciendo qué conector necesitamos, ¿no? Y demás. XRI, después Oxygen Forensic, y también tienen pruebas gratuitas. Yo siempre les recomiendo que prueben las herramientas, aunque bueno, después se venzan, pero pruébenlo para tener la experiencia por lo menos. Y Mobile Forensic, que actualmente es una de las que más ha crecido sinceramente, así que la recomiendo. Dos formas de adquirir software, y acá es una discusión que se genera muchas veces, que es, tenemos la versión compra, que nosotros compramos la herramienta y después solamente por año pagamos las actualizaciones, que tiene una entrada muy grande de dinero, pero después las actualizaciones salen mucho menos. Pero aunque nosotros dejemos de pagar las actualizaciones, la herramienta la podemos seguir utilizando. Y después tenemos la de alquiler, la famosa SaaS, ¿no? Pagamos, dejamos de pagar, no podemos usar más la herramienta. Punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos con estas dos situaciones que si el día de mañana ustedes tienen que estar a cargo de un proyecto, bueno, tengan en cuenta estas cuestiones, ¿no? De si quieren adquirir herramientas. Software gratuito y software libre son los que vamos a ir a ver nosotros ahora, que tiene que ver con Autopsy Digital Forensic, que es una gran herramienta, QPhotoRec, las pequeñas herramientas de Nearsoft y algunas de hashing. Primero Autopsy, la más utilizada. El proyecto en sí es excelente. Han tenido un contrato durante muchos años, lo que es Basic Technology con el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Entonces han podido avanzar a pasos agigantados. Bueno, creo que ha terminado ese contrato, pero bueno, siguen sacando actualizaciones. Y lo que tiene Autopsy, que lo pueden descargar, que también está en StarMe, es que pueden descargarlo o registrarse. Regístrense. Les aseguro que después va a llegar muchas cosas. Tienen módulos complementarios de la comunidad. Hay mucha comunidad atrás de esta herramienta para que ustedes puedan entenderlo. Después QPhotoRec para recuperar información tiene la versión gráfica. O sea, todas estas herramientas, Autopsy, QPhotoRec, PhotoRec, Exis-Tool y demás, vienen de GNU Linux, que empezaron a tener su versión gráfica para Windows, que las dos cosas funcionan excelentemente bien. Pero bueno, yo les dejo la versión gráfica para que los que tienen su primera intervención o se quieren acercar a este mundo, bueno, puedan hacerlo de una forma más cómoda, pero bueno, queda a gusto del comensal. Bien, y lo podemos bajar, bueno, junto con el Test Disk. Bien. Y las pequeñas herramientas de Nearsoft, que cuando las quieran instalar, al igual que muchas herramientas, van a saltar todos los antivirus, ¿no? Todo, porque obviamente detecta, casi lo detecta como un malware, porque podemos ver, no sé, Browsing History View, todo lo que es Event Log View, ¿no? Las últimas búsquedas, las contraseñas de Chrome, y así. Bien, y la página obviamente no. Nearsurfer, que es la persona que hizo estas pequeñas herramientas, no pensó ni le importa la experiencia del usuario, ni mucho menos la adaptabilidad de la página, así que, bueno, les va a costar por ahí encontrar algunas cositas. Y después herramientas de hashing, bueno, esto también, les dejé 4 en el repositorio, como para que ustedes bajen las que más les gustan, todas hacen exactamente lo mismo, va a depender por ahí la cantidad de posibilidades de hashing que tenga, ¿sí? Bueno, va a depender solamente de eso. Y llegamos a sistemas operativos de GNU Linux. Bien. Bien. ¿Cuál tenemos? Bueno, tenemos Caín de siempre, de toda la vida. Hay algunos que ya murieron, ni vale la pena mencionarlos. Después Paladin, que salió fuerte a competir verdaderamente y está más orientado a lo que es Mac. Después una herramienta que, bueno, Surushi, que también pero está orientada a todo lo que es Open Source Intelligence. Y después una que es la última con la que me amigué, que es la de Sans, que es Swiss Workstation, que es genial. ¿Sí? Genial, sinceramente. Está basado en un Ubuntu simplemente, pero trae todas las herramientas que nosotros necesitamos. Y tiene un convenio, un proyecto en común con RedMux. Entonces podemos unir las dos herramientas en un solo sistema operativo y tener todas las herramientas para todo lo que es forense digital y aparte todas las herramientas para análisis de malware, ¿no? Que tienen las dos. Y obviamente queda una virtual, si lo virtualizan, de 100 gigas. Pero bueno, vale la pena tener. Bien, y ahí respondo a esa pregunta que preguntaban de GNU Linux. Acá falta CSI, creo que es una de las más nuevitas que salieron, que me gustó mucho, sinceramente. Bueno, y acá simplemente mencionarlo para que tengan un paseo. Si Paladin, si
de precio sugerido dice $25, pero si ponemos 0 lo bajamos gratis. Sea Workstation gratuito. Y bueno, ahí simplemente para que ustedes vayan viendo esta parte, lo que les hablaba antes, Open Source Intelligence, es el foco que tiene Solution. Bien, y después adquirir, ya entramos acá en la recta final, que es bloqueadores de escritura. Bueno, sirven justamente para no modificar la evidencia. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque si no utilizamos bloqueos de escritura, lo que hacemos es que podemos tener una error involuntaria e invalidar toda la evidencia. Entonces, dispositivo original, el bloqueo en el medio para obtener la imagen forense. También podemos adquirir estas pequeñas herramientas, que es el CRU, el Logicube y el Tableau. Las tres hacen exactamente lo mismo, va a depender del capital que tengan, porque algunas valen creo que $300 o $400, 800 y $1.300. Así funciona, simplemente es un bridge en el medio. Y acá vemos el Tableau también, este no se fabrica más, que es el T3 creo, donde conectamos el disco, hacemos la imagen forense y la guardamos acá. Y este es Logicube también, que viene con la versión, ya obviamente no salimos de lo monocromático y nos metemos ya en una pantalla touch. Y tenemos acá el equipo que, como es un hardware dedicado, también la verdad que funciona muy bien y hacemos la imagen forense. ¿Cómo podemos bloquear esto? Bueno, podemos utilizar sistemas operativos para hacer bloqueo de escritura. Caín por defecto viene con bloqueo, así que eso es muy bueno, para evitar los errores humanos involuntarios. ¿Y qué es una imagen forense? Bueno, según Infolab, es una copia exacta de un dispositivo de almacenamiento. ¿Y qué dice Interpol? Bueno, que será requerido copiar y clonar los datos contenidos en un dispositivo original. Pero ojo con esto, es una aclaración que quería hacer. Si nosotros vamos a la guía de Interpol y la cambiamos al castellano, por supuesto que va a decir copiar y clonar. Pero no nos olvidemos que hay una gran diferencia, ¿no? Backup es lo que nosotros generamos en el dispositivo, ¿no? Cuando compramos cualquier dispositivo, nuestra información. Si nosotros decimos vamos a hacer un backup, nos llevamos nuestras fotos, no sé, las vacaciones o cosas así. En cambio, el clonado, muy de ciber, ¿no? Nos retrocedimos un par de años, que es, ¿no? Los ciber que tenían todas las 40 máquinas. No es que el que administraba eso se ponía máquina por máquina a instalar, ¿no? Hacía un clonado. ¿Y qué clonaba? Lo que instalaba y el sistema operativo. Pero no se llevaba no copiaba, digamos, lo que es el espacio no asignado y la información eliminada, ¿no? Entonces, ¿qué hace la imagen forense? Todo eso. Nos llevamos todo, absolutamente, bit a bit. Y después procesar y analizar, que esta fase, bueno, ya es la final, que es con Autopsy. Es la herramienta que yo les recomiendo que más utilicen porque es infinito, ¿no? El límite es la imaginación y es modular, y también pueden instalarle, si les gusta Python, la cantidad de cosas que ustedes quieran. Es más, pueden crear módulos específicos para una necesidad que tenga el área a la que pertenecen o adaptar un módulo existente. La verdad que está genial. Ahí ya respondo esas preguntas que quedaron ahí. Quédense tranquilos. Igual el TD3 deja montar en red, y si bien es monocromático, va con select. Sí, tal cual, sí, sí. Igual salieron ya las versiones nuevas, así que todavía siguen estando. ¿Y qué opinas de FTK? Me encanta, ¿no? Alejandro, FTK es increíble. Ahora vamos a hablar un poquito de esas cuestiones. Luis dice, en mi caso se venció el 28 la licencia, ahora vencida, ¿puedo usarla? Sí, por supuesto que puedes usarla. Pero eso en juicio no podría caer por falta de capacitación de celebrar al personal licencia vencida. No, Luis, porque en realidad ustedes ya adquirieron la licencia, ¿sí? El organismo que ustedes tienen ya adquirió la licencia legalmente. No es que se bajaron un crack de internet. Ustedes son los poseedores de esa licencia. Lo único que hicieron es no adquirir las actualizaciones que da la herramienta. Nada más. Pero si vos la podés seguir utilizando, significa que es una licencia de compra. Ahora, si vos no podés ni ingresar, es porque es una SaaS, es una licencia de alquiler, y efectivamente no la vas a poder utilizar porque ni vas a poder entrar. ¿Sí? Bien. ¿Y hay alguna herramienta para recuperar metadatos en DBR? Buena pregunta, muy específica. Habría que buscarlo. Hay una herramienta que compró Magnet que es para extracción de DBR, que es DBR Examiner, que habría que ver cómo funciona con el tema de los metadatos. Bien, y Autopsy permite entonces ser modular, perdón, ver diferentes tipos de proyectos, como el proyecto VIC, que es un proyecto que es un listado, una base de datos de hashes que está orientado a todo lo que es material de abuso sexual de niños y adolescentes. ¿Bien? Videotrash, que también es un poco
no le vamos a decir copia, pero una inspiración de Grify de lo que es ver los videos en pequeños fotogramas para cuidar la salud mental de los investigadores e investigadoras, ¿sí? Bien, también lo pueden descargar, ¿sí? Lo que dijimos antes, ¿no? Llenan ahí toda la información y lo descargan. Y se ve así, ¿sí? Bien. Bueno, hemos llegado al final, pero como me quedan 7 minutos y los voy a exprimir hasta lo más que pueda, ¿sí? Antes de llegar, vamos a hacer una experiencia rápida con FTK Imager, ¿sí? En 3 minutos lo resuelvo. Bueno, FTK Imager va a ser su primera herramienta, creo que es la herramienta para entrar en este mundo. Gráficamente no esperen mucho, pero hace lo que tiene que hacer de una forma magnífica. File, tenemos acá todas las opciones que son las mismas que están en la toolbar que está acá. Entonces, lo único que hacemos es, por ejemplo, añadir evidencia, siempre las primeras opciones, ¿eh? Algo físico, simplemente esto es para que lo hagan sobre sus dispositivos, no lo hagan en dispositivos ajenos, si tengamos ética en ese sentido. ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, bueno, como compartí todo esto, voy a poder mostrarles así. Esperen un segundito que estoy tratando de que la barra se vaya. Ahí está. Miren, esto es lo que ve Windows, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Que está bien, es justamente lo que deberíamos ver. Esta barra quedó acá. Bien. Pero vamos a ver qué ve FTK. Entonces, vamos de vuelta. File. Añadir evidencia. Algo físico, tangible, algo que puedo tocar. Algo que está conectado a mi máquina. Y vamos a aprender a usar nuestro primer bloqueador de escritura. Miren la cámara. ¿Sí? Si yo les pregunto si ustedes tienen un bloqueador de escritura en su casa, me van a decir que no, pero en realidad sí lo tienen. ¿Sí? Estas tarjetitas, así, que vienen con este cosito que muchos de ustedes no saben para qué era, es un bloqueador de escritura. Que si ustedes lo ponen para abajo, van a encontrar que cuando conecten este querido pendrive, va a estar esta carpeta grisada y ustedes no van a poder crear ni eliminar nada. De hecho, vamos a ser más extremos. Esto no lo hagan con evidencia. Simplemente es una muestra académica, ¿no? Si yo quiero formatear esto, me va a decir el disco está protegido contra escritura. ¿Eh? Entonces, bien, ya está. Hecha esa prueba, algo físico, flecha para abajo, elegimos mi querida tarjeta, ¿no?, que está bloqueada y tenemos todo. Hexadecimal, ASCII, muy sencillo. Desplegamos el árbol de archivo hasta que lleguemos a la carpeta root. Bien, recordemos, ¿no?, lo que ve... ¿Qué pasó? Esperen, ¿eh? Ya, veníamos bien. Se ve bien. Ahí está. Recuerden, lo que ve Windows, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y lo que ve FTK. Bien. Hay una diferencia abismal porque justamente no le interesa el formato que tenga, simplemente lo ve. Y eso hace que nosotros podamos inmediatamente, si queremos, botón derecho, recuperar archivo. Muchas veces le habrá pasado a ustedes esta cuestión de que queremos conectar algo a Windows y nos dice no tiene formato. Y muchos vamos a GNU Linux y tratamos de ahí sacar la información. Bueno, en ese momento, ustedes si lo conectan y abren FTK y lo cargan como evidencia, lo pueden recuperar toda la información tranquilamente. De hecho, ese es un proceso que se hace mucho en las empresas de recuperar información, que lo cobran muy caro y ustedes lo acaban de aprender en este workshop. ¿Sí? Simplemente lo ven, botón derecho, recuperar, eligen dónde lo quieren recuperar, si quieren toda la carpeta root, ¿no? Export file y listo. Así de sencillo, pero miren la cantidad de información que ve. Por eso, cuando nosotros eliminamos algo de información, lo que hacemos es eliminar el indicador, ¿no?, que nos lleva a ese archivo. Pero efectivamente el archivo sigue estando ahí. Entonces, con FTK lo podemos ver si no fue sobrescrito, si algún bloque no fue sobrescrito, podemos inmediatamente tratar de recuperarlo. Después hay métodos de recuperación como con Qphotorec, ¿no? Pero bueno, este sería una forma de ver rápidamente todo y recuperar incluso lo nuestro. Así que no solamente sirve para evidencia digital y potencial elemento de prueba, sino para que nosotros tengamos una herramienta de uso que tendría que ser de siempre, ¿no? Pero repito, háganlo sobre su dispositivo, no sobre dispositivos ajenos, porque bueno, se pueden encontrar con información que puede ser delicada. ¿Bien? Volvemos entonces a la presentación rápidamente. Ahí está.
Y acá les dejo el QR. Ahí es el momento de escanear y yo voy respondiendo a las preguntas. ¿Qué hace la copia bit a bit? Los datos conserva su extensión y como autor si podemos escuchar un audio ejemplo. Sí, Matías, exactamente. Vas a tener extensiones como E01, que son magníficas, que es un todo en uno, o puedes hacer un RAW, que es el más utilizado, el más antiguo. Muchas gracias, mirá, tengo una reunión de trabajo, me ausento un rato. Bueno, gracias, Cristian, por estar. ¿Cómo diría que fue tu ruta de aprendizaje o cómo arrancaste hace muchos años, Ramiro? Pero cuando no había casi información sobre esto y fue muy complejo, porque bueno, habría que investigar mucho. Actualmente hoy ya hay un montón de lugares donde poder investigar, estas páginas donde se hacen diferentes CTFs. De hecho, incluso las páginas de hacking, como TryHackMe y demás, tiene su parte forense muy fuerte, o Hack the Box, y demás. Entonces, la verdad que hoy es mucho más sencillo en ese sentido, así que, pero es estudio, mucho estudio. Muy buena charla, muchas gracias, Ramiro. Como en las viejas épocas de los disquetes, dice Diego, al hacer una imagen forense, ¿alguna diferencia entre DD desde la terminal del 1 o copia forense? Sí, Alejandro, hay una diferencia muy grande, que es que vas a tener que hacer todo separado. Cuando vos haces un DD, que te queda .raw, vas a tener que después hacer el hash para calcular el hash del archivo. Después otro hash de verificación para ver si salió correctamente. Y aparte de eso, los metadatos y que te calcular los atributos. Todo eso que te lo hace E01 de forma automática. Entonces, lo que te hace es ahorrar muchos pasos, básicamente. Y Damián dice, muchísimas gracias, Emiliano, qué grande, Dami, muchas gracias por estar. Bien. Y después les dejamos entonces acá 3 libros recomendados físicamente, así que los pueden tratar de conseguir, que me parece que serían, para los que recién están empezando, libros de cabecera para absolutamente que sean referentes, ¿sí? Uno es de Mario Guerra Soto, que es bastante nuevito, Análisis Forense, el otro es de Pilar Vila Avendaño, muy buen libro ese, pero ese es más difícil de conseguir, y Computación Forense, que es el más, digamos, fácil de leer, tiene un ritmo de lectura muy sencillo, es la segunda edición de Jamie Cano, así que estos dos lo consiguen acá en Argentina, y este creo que hay que buscarlo por ahí, ¿sí? Pero bueno, sería cuestión de ver. Muchísimas, muchísimas gracias, 11 en punto, ¿no? Un Hemos crack, cumplido. un ídolo. Genio, maestro del tiempo. Ídolo total. Buenísimo, estuvo muy, muy, muy divertida, muy dinámica, con mucho contenido. Mil gracias. Después, si querés, ¿No? quedarte a responder o agradecer a la gente por el chat. Totalmente. Nuevamente, gracias por participar y por ser tan profesional y tan copado que aceptaste participar en Hacker. Y bueno, esperamos tenerte en los próximos también. Bueno, Bueno, muchísimas supongo que gracias, nos Javi, estaremos Fabi. viendo en la ECO. Exactamente, nos vemos Obvio. todos en la ECO, voy a estar por ahí girando, así que se acercan, nos saludamos y todo con los que estuvieron presentes y nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí en los space, ¿no? Así que muchísimas gracias de vuelta a ustedes, a todo el equipo de Securete y, por supuesto, a la universidad por este espacio para poder compartir y para encontrarnos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Denis. Abrazo, Fabio, abrazo, Javi, chao, chao. Chao.